Buenas noches a toda nuestra iglesia, nuestra amada iglesia Jesús es la Roca. Le doy la bienvenida a este estudio del libro de Romanos y esperando que cada día puedas seguir la serie en cada miércoles. Y hoy día quiero anunciar que estamos en el episodio número 16, donde hemos ido avanzando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del libro de Romanos, y hoy día queremos entrar directamente al capítulo 9 del libro de Romanos. Pero antes de eso, fundamental ahora, antes de eso, necesitamos hacer un pequeño resumen, como una cápsula compacta de lo que ha sido durante estas semanas, lo que hemos estado compartiendo. ¿Para qué? Para recordar que este tema o esta enseñanza de Pablo lleva una línea temática. Son como eslabones que han ido siendo unidos hasta completar una cadena muy bien elaborada por el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo, ¿ya? Por eso es tan interesante que cada libro de la Biblia tiene un tema, tiene una dirección, tiene un propósito, y todo está conformado de tal forma de que se pueda unir cada tema dentro del libro y completar un gran tema o un plan que Dios tiene en cuanto a la enseñanza de cada texto, de cada libro. Por eso es interesante y muy bueno recordar un poco lo que hemos estado viendo. Primero, Pablo escribe a la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma, pero básicamente estamos hablando de judíos convertidos a Cristo, judíos que habían aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, pero también Roma es una iglesia. En Roma hay una iglesia compuesta por gentiles que se han convertido al cristianismo. La temática en gran parte del libro de Romanos, y no es algo que lo diga yo o lo dice algún teólogo, sino que es algo que basta con que tú leas todos los capítulos del libro de Romanos, basta con que tú vayas del capítulo 1 al capítulo 16, te vas a dar cuenta que gran parte de la temática es un tema, una enseñanza dirigida a los judíos creyentes. Y sin duda, toda esa enseñanza es aplicable a nosotros también, los gentiles, o es enseñanza preciosa para nosotros, los gentiles. Pero por eso, importante la temática, abordando en gran parte, no en su totalidad, en gran parte, la problemática judía. ¿Cuál es la problemática judía? El judío creyente aún sigue teniendo la tendencia a creer que la salvación en Cristo depende del cumplimiento de la ley de Moisés, o tiene que ver relación directa con su descendencia de Abraham. En otras palabras, si cumplimos la ley, entonces somos salvos. O si somos circuncidados, entonces somos del pueblo de Dios y somos salvos. O bien, mira, si somos descendientes de Abraham, entonces somos salvos. Estamos hablando en un contexto donde ya Jesús ha sido enseñado, donde Jesús ya partió a la presencia del Padre, y estamos en la época donde los apóstoles están predicando de Jesucristo y de la salvación que hay en Él. Así que hagamos una cronología de tiempos. Primero, el capítulo 1, Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solamente al judío, sino que a todo aquel que cree. Primeramente al judío, pero también dice al griego. Pero también el capítulo 1 nos habla de la maldad del hombre y la culpabilidad. El hombre es malvado, somos culpables, por lo tanto necesitamos un evangelio de salvación, necesitamos un mensaje que nos permita alcanzar el perdón de nuestros pecados. Capítulo 2, Dios juzga justamente al hombre. Dios en su justicia va a juzgar la maldad del hombre, porque Dios no tiene por inocente al culpable.
Todo ser humano, por su condición malvada y pecaminosa, merece un justo juicio delante de Dios o de parte de Dios. También nos habla el capítulo 2 de que la salvación no es por guardar la ley, y ahí comienza Pablo a entrar directamente. No es por guardar la ley la salvación, sino que la salvación es por fe en Jesucristo, justificados por fe. Capítulo 3, la salvación es por fe en Jesús. Ahí está, capítulo 3, justificación por fe en Jesús. Capítulo 4, la fe es por el oír la palabra de Dios, y la justicia viene por la fe en Jesucristo. Y capítulo 4 nos habla de la fe de Abraham, que dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se nos da el ejemplo de Abraham. Capítulo 5, la justicia trae resultados maravillosos para la vida de aquel que fue justificado. La justicia de Dios trae resultados maravillosos. Capítulo 6, podemos vivir libres del pecado y como siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque ya somos justificados y ya no tenemos sobre nosotros la condenación, ya no tenemos sobre nosotros la esclavitud del pecado. Capítulo 7, aún así, la lucha es real. El pecado sigue vigente y su poder. Por lo tanto, hay que luchar. Si te descuidas, el pecado nuevamente vuelve a tomar control. Puedes vivir libre, por supuesto, pero este cuerpo mortal me va a llevar a lo pecaminoso. Y el capítulo 8, ¿podemos entonces vivir espiritualmente? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque somos protegidos por Dios, porque somos seguros en Cristo, porque tenemos victoria. ¿Y por qué tenemos todo eso? Porque somos hijos de Dios, porque somos herederos, porque tenemos un futuro glorioso, porque tenemos las arras del Espíritu Santo para vivir en comunión con el Señor, y nuestros cuerpos serán transformados. Y cuando llegamos al capítulo 8, como el clímax de esta disertación de la salvación misma, cuando llegamos al capítulo 8, es como que se produce una pausa. Y Pablo lo que hace, vuelve, ojo, en el capítulo 9, vuelve a llevar todo al pensamiento en la problemática que él tiene que tratar con los judíos, sus compatriotas. Después que ha hablado todo este tema de la salvación, nuevamente va a tratar el tema del problema que tienen sus compatriotas, los judíos, del problema que tienen los israelitas, ¿ya? Y es ahí como Pablo retoma nuevamente el tema de que no somos salvos por cumplir la ley, ni porque somos circuncidados, ni porque somos de Abraham. Para entender correctamente este capítulo, hermanos, debemos tener el contexto temático de la carta, porque no podemos interpretar el capítulo 9 aislado. Tenemos que eslabonarlo al capítulo 8 y al 7 y al 6 y al 5 y así hasta llegar al 1, ¿ya? Pablo está tratando de sacar de la mente del israelita nacionalista creer que él es salvo tan solo porque es miembro o parte de la raza judía. Sacar de la mente de este judío nacionalista que él es salvo, creer que él es salvo porque él viene de la genealogía de Abraham. Tratar de que entienda de que la salvación no tiene que ver con el hecho de que somos Israel, sino que lamentablemente el judío va camino a la perdición porque rechazó el mensaje del Evangelio y no quiso reconocer a Jesús como su Mesías prometido. Así que teniendo en mente esto, podemos decir que el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 van a apuntar directamente a la nación de Israel, hermanos, a la nación de Israel, al pueblo
judío. Y básicamente en estos 3 capítulos, Pablo lo que va a abordar es la incredulidad judía y la fidelidad de Dios aún en esa incredulidad. Así que vamos a avanzar en los primeros 5 versículos del capítulo 9. Dice así: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio, 9:1, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, atención con esto, y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, atención, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, interesante porque aquí vamos a entender el contexto de lo que va a venir después en el resto de los capítulos, del capítulo 9, 10 y 11. Aquí tenemos que entender a qué está dirigido estas palabras o qué está tratando de hablarnos el apóstol. ¿Ya? Primero, dice que tengo gran tristeza. Es una expresión del corazón. Él está triste. Hay una emoción, hay un dolor. Y el dolor básicamente es porque él ve a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, en su incredulidad, en su infidelidad y en su rechazo al bendito Mesías. Y después dice en el capítulo 2, dice, en el 3 dice, desearía yo ser anatema, separado de Dios. O sea, si fuera por mí, yo entregaría mi vida por causa de que mis compatriotas crean. Él no puede ser anatema, por supuesto, porque él ya es un hijo de Dios. Él no puede ser separado de Dios. Es como una frase hiperbólica de exageración para notar el sentir que él tiene en esta situación. Por amor a mis hermanos, dice el versículo 3, a mis parientes, según la carne. Entonces, aquí Pablo está hablando, no está hablando de los creyentes en general. Él está haciendo una alusión clarísima. Yo tengo dolor por mis parientes según la carne, mis hermanos. Y aquí es donde va a comenzar a hablar de Israel como nación, como etnia, como raza, sus parientes. Entonces, el contexto de lo que va a decir para adelante es, estoy hablando de mi nación, de mi raza, de mi etnia, del pueblo escogido. ¿Y cuál es su dolor? Ver su incredulidad, ver su rechazo al Mesías, ver la incredulidad a las promesas que Dios le ha dado. Entonces, el contexto del capítulo 9 es la incredulidad judía versus la fidelidad de Dios. Versículo 4, que son israelitas, hablando de su pueblo, de los cuales son, ¿a qué le pertenece a estos israelitas? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto y las promesas. Son israelitas. Y aquí él va a enumerar 8 bendiciones, 8 razones por las cuales, que entiendo claramente que se está refiriendo a los judíos, por favor. Se está refiriendo a su etnia. Va a hablar de esa elección soberana que Dios hizo en escoger a un pueblo, a una etnia, para los propósitos que él tenía. ¿Y cuál era el propósito de elegir a esta raza? Traer a través de ella, a través de su línea genealógica de Isaac, traer al Mesías. La elección soberana de un pueblo, el cual cumpliría el propósito de a través de su línea genealógica llevarnos al prometido Mesías. ¿Y quiénes son? ¿Qué recibieron todos estos hombres llamados los israelitas?
Primero, la adopción, dice aquí, la adopción. A quien le pertenece la adopción como hijos. Ellos fueron elegidos como sus hijos, digamos, como su pueblo llamado hijo. Dios los eligió para ser su pueblo. Por eso, Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así que Israel es la adopción. Fue elegido como hijo, dice, para hacer luz a las naciones. Ellos son el reino de sacerdotes. Ellos son el pueblo que Dios adquirió. Y era un pueblo para anunciar las virtudes. La misión de Israel fue anunciar las virtudes de Dios. La proclama de Israel era hablarle al mundo entero de Jehová, el Dios verdadero. Lamentablemente ellos fallaron en muchas ocasiones de hablar del Dios verdadero. Recuerden ustedes que en la antigüedad todo aquel que quería hacerse judío podía hacerse judío. Muchas naciones llegaron a Israel para hacerse seguidores del Dios verdadero, Jehová. Pero también hubo naciones que odiaron a Israel y chocaron y pelearon y fueron destruidas. Así que, ¿de quién estamos hablando? De Israel, de quienes es la adopción, son hijos, pero también la gloria, dice. Fue el único pueblo en el mundo entero al cual Dios le reveló su gloria. Y podemos ver en Éxodo capítulo 40 y en muchos otros pasajes donde Dios se manifestó a este pueblo escogido a través de su gloria. Cada día en el desierto, en la mañana una nube, una columna de nube, en la noche una columna de fuego, esta gloria chequina que invadía el templo. Ellos podían ver la presencia y la gloria de Dios allá en el monte, a través del estruendo, a través de sus voces, a través de sus manifestaciones. La adopción y la gloria, pero también el pacto. Israel es el único pueblo donde Dios, con el cual Dios hizo pactos y les dio promesas. Hizo el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Solo Israel tuvo esa bendición de que Dios, el Dios soberano, hiciera un pacto con ellos. Pero también dice la promulgación, el versículo 4, la promulgación de la ley. A ellos, a Israel, se les promulgó una ley, se les dictó una ley, ahí en Éxodo 20 y en Levítico, la ley de Dios para el Israel étnico, para la raza. Ellos recibieron las leyes de Dios. No hay otro pueblo que haya recibido directamente de Dios las leyes morales, leyes religiosas, leyes sociales, leyes políticas. Pero también el culto. A Israel le fue dada la responsabilidad de hacer un culto a Dios. Ellos tenían que ministrar en el tabernáculo, tenían que ministrar en el templo. Ellos tenían toda una organización religiosa de ritos, de sacrificios, de holocaustos, de adoración. Así como de ellos era el culto. Ellos tenían la responsabilidad de hacer un culto a Dios. Es como nosotros cuando vamos los domingos y vamos a tener un culto a Dios, ¿qué hacemos? Adoramos, levantamos la ofrenda, oramos, compartimos la palabra, ¿cierto? Pedimos perdón delante de Dios, hacemos toda una ceremonia de adoración. Bueno, para ellos fue establecido un culto a Dios, pero también las promesas. Hermanos, tú abres el libro del Antiguo Testamento y encuentras cientos y cientos de grandísimas y preciosas promesas para Israel. Dios les prometió protegerlos. Les prometió una tierra, la tierra prometida. Les prometía bendiciones y les prometía castigo. Les prometió un Mesías, un Salvador y tantas promesas.
de Israel eran las promesas, el culto a las promesas y también Cristo. Como dice el versículo 5, de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Hermanos, también Cristo vendría a través de la línea genealógica de Israel. O sea, el resultado y el propósito final, la bendición para toda la humanidad, Cristo, el cual es Dios. Entonces, cuando uno lee hasta aquí, hermanos, uno tiene que entender el contexto inmediato de lo que se está hablando, de lo que se va a hablar, es el Israel como nación, como raza, como etnia. Porque no hay otro Israel como nación elegido por Dios. No hay otra nación más aparte de Israel. Está hablando de ellos como un pueblo especial, que fue especial, que es especial y que sigue siendo especial. Por eso, el tema que estamos abordando ahora es la soberanía de Dios. Escuchen muy bien. Al elegir una nación, una raza y una etnia. Ahora, la pregunta es, ¿podría haber sido otra nación? Bueno, Dios es soberano. Podría haber elegido los babilonios. Podría haber dicho los egipcios. Pero Él, en su soberanía, decidió elegir a un pueblo al cual llamó Israel. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque aquí está hablando de Israel y está hablando de 8 bendiciones que Él derramó sobre su pueblo. Así que el acento es declarar que Israel era un pueblo con una relación especial con Dios. No podemos negar, por donde tú mires en la palabra de Dios y aún en la humanidad, Israel fue un pueblo escogido que tuvo una relación especial con Dios y que aún la tiene. No era para otra nación. Entonces, lamentablemente, aún así, teniendo todas estas bendiciones sobre sus vidas, aún así, pocos israelitas en los tiempos ya de Pablo creían en Jesús como el Mesías. Y la gran mayoría de Israel era incrédulo al Mesías. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Tengo dolor en mi corazón. Porque mi pueblo, aquel pueblo especial escogido por Dios, que tiene toda esta bendición sobre ellos, no cree. No aceptan a Jesús como el Mesías. ¿Cómo es posible eso? Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Hermanos, este versículo es clave para entender todo el capítulo. No que la palabra de Dios haya fallado. Después de que Pablo establece bien que está hablando de Israel étnico, él como que está respondiendo a una pregunta. Y es una forma de escritura donde Pablo, al parecer, responde una supuesta pregunta o responde algún tema que se está comentando respecto a la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se está preguntando, los israelitas se están preguntando, ¿falló la palabra de Dios respecto a su pueblo? ¿Cómo es posible que este pueblo escogido, que tenía toda esa bendición sobre su vida, ahora no crea? ¿Falló Dios con nosotros? ¿Fallaron las promesas de Dios para con su nación escogida, para con sus hijos? Eso es lo que se está comentando. Esa es la respuesta que Pablo quiere dar a esa pregunta. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Esto no es que la palabra de Dios falló. Dado por el hecho de que Israel es la adopción, tiene las promesas, los pactos, el culto, la ley, Cristo,
Y tantos judíos no creen y son incrédulos ante Dios y al Mesías. Entonces la pregunta que si algunos se hacen, o se están diciendo, o se está comentando, ¿falló Dios en cumplir sus promesas? ¿No cumplió Dios con la salvación que le prometió a Israel? Y Pablo dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Falló Dios con Israel? No, en ninguna manera. Dios cumple lo que promete. Si Dios falló con Israel, ¿podrá fallar también con los gentiles? Los judíos se están preguntando, ¿cómo puede ser que la nación judía, la raza judía, que tenía todas estas promesas y bendiciones, haya rechazado al Mesías? Y Pablo está diciendo, no, la palabra de Dios no falla. Dios cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y aquí aparece la frase, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí está la clave, porque Pablo está tratando de enseñar, mira, cuidado, no todos los que descienden de Abraham son los verdaderos hijos de Dios. Cuidado con eso. No todos los que descienden o vienen de Abraham son israelitas. Versículo 7 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí comienza a abrirse un panorama que antes muchos judíos no entendían. Pablo está diciendo, mira, hay una diferencia grande entre la descendencia natural y carnal de Abraham, o física, a la descendencia espiritual que Abraham tuvo. Hay una diferencia. No todos los que nacen del patriarca Abraham son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque piensa lo siguiente, Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac tuvo varios hijos, pero hasta apareció Esaú y Jacob. Y tanto Ismael como Isaac y Esaú y Jacob son descendencia natural, física. Pero la pregunta es, ¿a quiénes escogió Dios para llevar su descendencia espiritual? Escogió a Isaac y escogió a Jacob. Entonces, la elección soberana de su pueblo como nación, raza y etnia, hermanos. La pregunta es, ¿todos los descendientes de Isaac y Jacob van a ser salvos? Por supuesto que no. Cuidado con eso. Porque si tú miras la historia, las 12 tribus de Israel, la época de Moisés, la época de los reyes de Israel, ¿fueron todos salvos? No. En toda esa descendencia, aún hubo gente idólatra, rebelde, apóstata. El libro de Crónicas, el libro de Reyes, el libro de Samuel muestra cómo este pueblo escogido que venía de la línea de Jacob, que por esa misma línea iba a llegar al Mesías, ese mismo pueblo fue rebelde, idólatra y duros de creer en Dios. Y de ese mismo pueblo la gente se salvaba por fe en Dios. Y hubo muchos que no se salvaron. Entonces, el capítulo 9, ¿entiende? No habla de una elección soberana para salvación. El capítulo 9 habla de una elección soberana de una nación para cumplir el propósito de Dios de traer al Mesías prometido. Vamos a explicarlo y vamos a partir de ese versículo. Capítulo 9 no está hablando de la elección soberana para salvación. Capítulo 9 está hablando de la elección soberana de una nación para cumplir el propósito de Dios, que era traer al Mesías prometido a la tierra. Porque no todos, dice, los israelitas son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Y por eso más adelante va a nombrar a Isaac
va a nombrar a Esaú y va a nombrar a Jacob para hacernos entender que Dios en su soberanía eligió a uno y a otro no de su nación para traer en la línea genealógica en el futuro al Mesías. Muy bien, es tiempo de llegar al final de esta lección. Se pone interesante cuando uno va entendiendo el contexto inmediato. Y doy gracias a Dios por tu tiempo, gracias a Dios por tratar de estar ahí en cada lección. Y quiero que sepas que esto ha sido netamente la guía de Dios a través del Espíritu Santo para ir compartiendo cada texto del libro de Romanos. Damos gracias al Señor por este tiempo y también pedimos que bendiga lo que viene a continuación, las oraciones, el tiempo de los grupos de oración. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos ahí el próximo domingo en la transmisión y si no nos vemos, quizás nos vemos en el cielo. Que Dios te bendiga, hermanos.